¿Cómo podemos mantener la motivación cuando hay obstáculos en el camino? ¿Cómo podemos perseverar? Soy Marta García Garay, psicóloga máster en deporte y el ejercicio físico, bailarina profesional y especialista en artes escénicas. Hoy vamos a hablar sobre 15 claves, 15 ejercicios prácticos para mejorar nuestra motivación y ayudar a nuestros deportistas a que mejoren. Identifica tus motivaciones y tus metas. ¿Qué es lo que te genera ilusión y movimiento? Establece objetivos acordes a esas motivaciones. Utiliza microobjetivos para aprovechar mejor tu tiempo y tu esfuerzo. Identifica cuáles son tus puntos fuertes como persona y como deportista. Reflexiona sobre tus preferencias y qué tipo de deportista te gustaría ser. Puedes buscar referentes, alguien que te sirva como modelo. Recuerda la utilidad de algunos aspectos que te parecen superfluos o te parecen molestos. Por ejemplo, el calentamiento, algunos descansos, las repeticiones continuadas. Entrena regularmente, en pareja o en un grupo reducido. Comparte tus logros, pero también tus miedos. Establece un diario de entrenamientos y de competiciones. Haz mucho más hincapié en las mejoras, valora los logros y el progreso. Identifica los aspectos que te suelen bajar la motivación y anota cómo combatirlos. Detecta aquellos pensamientos que te absorben la energía y sustitúyelos por otros más positivos y más constructivos. Coloca frases o imágenes a modo de recordatorio en tu bolsa o en tu lugar de trabajo. Utiliza visualizaciones motivadoras. Crea buenos hábitos. Te ayudarán en los momentos en los que no tengas muchas ganas de entrenar. Asiste a eventos, carreras, competiciones que te llenen de energía. Trabaja tu autoconfianza. La actitud hacia el entrenamiento diario cambia enormemente si nos vemos capaces de avanzar. Hazte preguntas motivadoras cada día. ¿Qué puedo mejorar hoy? ¿Qué voy a avanzar? Comprende que la motivación para realizar una tarea depende del valor que le otorgas, de los apoyos que tienes y de los obstáculos en el camino. Espero que te sean útiles estos recursos. Puedes comentar cómo te sirven y cuáles son los que utilizas tú y nos vemos en el próximo vídeo.